Muy lindo día, mis lindas hermanas amadas en Cristo. Es un placer y un gozo para mí poder un día más poderles compartir un pequeño devocional y espero en Dios pueda ser de mucha bendición y edificación, así como lo es en mi vida. Quería compartirles este pequeño devocional, ¿verdad? Hablando sobre la gratitud, teniendo gratitud o murmuración en nuestra vida, ¿verdad? En el estudio del capítulo de Éxodo 1 y 2, ¿verdad? Quería compartirles cuando el pueblo de Israel, siendo esclavo, y como conocemos la historia, tenía mucho sufrimiento, y dice la Biblia que todo su gemido y todo llegó hacia Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel gemían, dice, a causa de la servidumbre, y clamaron. Y la Biblia dice que subió a Dios, ¿verdad? El clamor con ellos del motivo de la servidumbre, y que Dios oyó ese gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y cómo Dios fue obrando, dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y en el capítulo 3 vemos cómo Dios llama a Moisés para que sea él el que liberte a Israel. Luego en el capítulo 3:10 vemos, por tanto, dice Dios a Moisés, ¿verdad? Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto, ¿verdad? A mi pueblo. Y vemos los milagros que Dios hace a través de Moisés. Y Dios cómo lo usó en gran manera, hizo maravillas, puso las plagas de sangre, ranas, piojos, moscas, ganado, úlcera, granizo, ¿verdad? Langostas, las tinieblas, hasta que la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y vemos cómo Dios abrió el mar rojo, ¿verdad? Y ver el pueblo de Israel, cómo Dios hizo esas preciosas maravillas, cómo Dios obró, ¿verdad? En cada cosa, hizo milagros, ¿verdad? Enormes, ¿verdad? Porque Él escuchó el sufrimiento que ellos tenían, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué, hermana? También llega un punto donde muchas veces llega la murmuración, a pesar que hemos visto las maravillas de Dios, que hemos visto su mano de gracia y hemos visto muchas cosas buenas que le han hecho en mi vida, en nuestras vidas, ¿verdad? Pero de repente vienen las pruebas y nos olvidamos de todo lo bueno que ha sido Dios, ¿verdad? Ese es un punto número uno. ¿Por qué llega la murmuración y en vez de ser gratitud? Porque número uno olvidamos lo bueno que es Dios, ¿verdad? En el versículo 24, capítulo 15, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés en el versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó con las aguas, y las aguas se endulzaron. Así les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó, ¿verdad? Y le dijo en el versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, ¿verdad? Eso dijo Dios, pero a veces murmuramos porque nos olvidamos de dónde estábamos, nos olvidábamos de dónde Dios nos sacó, de la cadena del pecado que teníamos, nos olvidamos que íbamos rumbo a un infierno. Y en el dolor del pecado que nos traía, el dolor de cualquier vicio, inmundicia que nos traía, nos olvidamos que Dios nos ha dado salvación. Nos olvidamos que Dios nos ha dado una nueva vida. Nos olvidamos que Dios nos ha dado una familia, que es una bendición. Nos olvidamos que las bendiciones de Dios están día a día, el despertar, el movernos, el no estar en una cama de hospital. Nos olvidamos lo bueno que es Dios. Y ya en vez de tener gratitud, empezamos a murmurar, ¿verdad? Nos olvidamos al pasar del tiempo con darle gracias todos los días y olvidamos sus misericordias que son nuevas cada mañana. Si lo hiciéramos, dejáramos de murmurar, ¿verdad? Cuando las cosas no salen como nosotros deseamos. Así como murmuró el pueblo de Israel, lo mismo pasa con nosotros tristemente. En vez de darle gracias y cantarle y alabarle, olvidamos, número uno, lo bueno que es Dios, ¿verdad? ¿Qué va a haber en mi vida? ¿Gratitud o murmuración, verdad? Pensemos en todo, veamos atrás todas esas veces que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y murmuramos en contra de la autoridad cuando en realidad no es contra la autoridad, sino que es contra Dios que murmuramos. Número dos, murmuramos porque miramos atrás.
¿verdad? Porque miramos atrás y deseamos y nos olvidamos que cuando vemos atrás esas cosas que nos traían dolor. En el capítulo 16, versículos 2 y 3 de Éxodo, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre toda esta multitud. Y en el versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque se ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Somos como el pueblo de Israel, hermana. Empezamos a ver atrás, empezamos a ver al mundo, y lo más triste es que nos acordamos de lo que aparentemente, entre comillas, era bueno, pero no de lo que causó, y el dolor y las tragedias y la tristeza. De eso sí no nos acordamos. Nos acordamos también tal vez de esos deleites temporales y de esas cosas, esa supuesta libertad, esa supuesta que podíamos hacer lo que queríamos, pero no nos acordamos de las malas consecuencias que traíamos. Como ellos, ¿verdad? Empezaron a ver lo que comían en Egipto, pero no se acordaban esas veces que gemían a causa del dolor, ¿verdad? No se acordaron de cómo gemían a Dios porque ya no aguantaban la servidumbre. Y lo mismo pasa en nosotros. Vemos atrás y creemos que el mundo está bien, disfrutan, nosotros no. No es así. Entonces empezamos, la murmuración viene cuando, número uno, nos olvidamos lo bueno que es Dios. Número dos, porque miramos atrás, ¿verdad? Dice la Biblia que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno para el reino de los cielos. No debemos de ver atrás, ni ver esas cosas que nos alejaron de Dios. Debemos de tener nuestra mirada adelante y poner los ojos en Jesús, como la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Necesitamos ver hacia adelante. Número 3. Murmuramos porque ponemos dioses delante de nosotros y le damos el lugar de Dios. ¿Cómo puede ser que ver la mano de Dios y ver su misericordia, pero dejamos a un lado y ponemos otras cosas? El afán puede ser el trabajo, pueden ser las redes, puede ser la música, puede ser un mal hábito, un pecado. ¿Cuál es nuestro Dios? Tal vez no sea algo de madera, una imagen, pero sí hay cosas que se han convertido en nuestro Dios y le hemos quitado el primer lugar a Dios. Capítulo 32, versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué dolor, hermana, qué tristeza. Yo no puedo imaginar ver todos los milagros, un mar abierto, plagas, ver el poder de Dios, y luego de eso poner otros dioses y decir: ustedes fueron los que hicieron los milagros, algo que ellos mismos crearon con sus manos, algo que ellos mismos lo hicieron, y decirle: ustedes son los que nos sacaron de la tierra de Egipto. Eso pasa con nosotros también, ¿verdad? Ponemos a Dios a un lado, experimentamos sus maravillas, vemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque todo lo que somos, lo que tenemos, lo que logramos es por la gracia de Dios. No es por cuán inteligente soy, no es por cuán talentosa soy, no es por cuánta potencial yo, sino todo es por la gracia de Dios, que Él me da la vida, me da la fuerza, me da de su gracia, y por eso logro metas, logro objetivos. No es porque yo misma, a veces yo misma me convierto en mi Dios, como hoy la mentalidad de muchos, ¿verdad? Que se ve: tú eres tu Dios, ¿verdad? Tú puedes, ¿verdad? Todo gira alrededor de ti. ¿Sabes qué? No le quitemos el lugar de Dios. No pongamos
dioses delante de nosotros, ni a nosotros mismos delante de Dios, porque no somos nada sin Él, ¿verdad? Qué triste ver cómo el pueblo de Israel puso esos dioses. Y eso mismo pasa en nuestra vida. No hemos cambiado mucho. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Y a veces podríamos decir, wow, qué pueblo más ingrato, más malagradecido. Cómo Dios hizo esas obras y le abandonaron. Pero la verdad es que no estamos muy lejos tampoco de reaccionar así y hacer lo mismo, ¿verdad? No debemos de darle la espalda a Dios, ¿verdad? Porque tarde o temprano las consecuencias llegan como llegaron, ¿verdad? El pueblo al tomar esas decisiones. ¿Qué tipos de mujeres somos? ¿Qué tipo de jovencita eres? ¿Qué tipo de hija, madre, esposa eres? Una esposa, una hija, una mujer que se queja, que todo es queja, murmuración, que todo es mal, 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 o una mujer que tiene gratitud aún en las pruebas, aún en las luchas, que ha aprendido a darle gracias a Dios en la salud, en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, ¿verdad? ¿Qué tipo de mujeres somos? ¿Que le damos gracias a Dios en cualquier circunstancia o solo cuando las cosas van bien y que salen como nosotros queremos? Ayuda a que Dios nos ayude a cambiar esa actitud, hermana. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿De gratitud o de murmuración, verdad? El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto, todo porque fue un pueblo que murmuró. ¿Cuánto Dios nos va a tener en la situación que tenemos que estar en la prueba hasta el tiempo que aprendamos a darle gracias, hasta el tiempo que aprendamos a cambiar la actitud, la manera de pensar y no solo estar quejándonos, ¿verdad? ¿Qué desierto estás pasando en este momento, hermana? ¿Qué dificultad, qué prueba que estás pasando? ¿Cuál es tu desierto? Pídele a Dios que te dé una actitud de gratitud aún en el desierto, porque Él va con nosotros, Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado sola, aún en las cosas malas, Él tiene el control. Solo que necesitamos tener un corazón agradecido con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? De Él viene todo. Dios es el dueño de todo, hermana. Así que si hay una situación difícil que has pasado, dale gracias a Dios, glorifica el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Qué voy a decidir en este día? ¿Qué voy a decidir cada día? ¿Voy a tener una vida de murmuración o una vida de gratitud, verdad? Seamos diferentes, ya no seamos quejonas, murmuronas. Si lo hemos hecho, pidámosle perdón a Dios por murmurar. Pidámosle perdón a Dios por quejarnos y aprendamos a ser agradecidas, ¿verdad? En mi propia vida me ha pasado que yo a veces también he murmurado y no le he dado las gracias a Dios aún cuando no todo parece lejos de lo que yo quería. Pero nada más necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios, porque Él es Dios todo soberano, poderoso y Él hace y cumple su voluntad. Así que este es el pequeño devocional, hermanas, que yo quería compartir con ustedes. ¿Qué va a haber en nuestra vida? ¿Murmuración o gratitud? Espero que podamos aprender a ser mujeres que aman a Dios y que somos agradecidas, aunque no es fácil dar gracias a Dios en las situaciones difíciles. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por las hermanas, gracias por el devocional. Espero sea de bendición a las hermanas y que ayúdenos, Señor, a ser mujeres de un corazón afable, apacible y sobre todo un corazón de gratitud hacia usted, porque no merecemos nada, Señor. Gracias por este día. Bendiga a las hermanas en tu nombre, Jesús. Amén.